Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente aquí en nuestro live semanal. Estoy muy contenta de poder compartir otra vez con ustedes este espacio. Ya saben que nos damos un momentito siempre todos los jueves a las 8:30 de la noche en punto para compartir un poquito estos temas que son siempre de interés para todos. Les agradezco muchísimo a todos los que nos estén escuchando. Gracias por compartir, gracias por darse este espacio. Les recuerdo que vamos a estar haciéndolo. Iniciamos la semana pasada, fue nuestra inauguración de este programa de live semanales y bueno, ya estamos aquí repitiendo en nuestra segunda transmisión. Y en esta ocasión hablaremos de este tema que es la violencia doméstica. La verdad es que es un tema que siempre ha sido importante, lamentablemente siempre ha estado presente en nuestra sociedad, pero ahora derivado de la pandemia, resulta que los índices estadísticos de la violencia doméstica se han elevado muchísimo y la verdad esto pues no es nada grato y creo que como sociedad, como personas desde un punto de vista individual, desde nuestra trinchera, es importante que hagamos algo. Yo les saludo, yo soy la doctora Fernanda Vázquez y de verdad me da muchísimo gusto ver que la gente se empieza a conectar y espero que cada jueves tengamos más audiencia y además ya saben que esto queda grabado por si quieren volverlo a escuchar. El título de esta pequeña transmisión se llama Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Esta es una frase de una canción del maestro Joaquín Sabina que yo cuando doy esta plática me gusta tomarla en cuenta porque creo que describe muy bien lo que significa estar en una situación de violencia doméstica. Si la analizamos claramente, que ser valiente no salga tan caro, ¿no? Esta parte del agresor, ¿no? Porque realmente estas conductas o estos actos violentos pues tienen que ver con un sentimiento o un pensamiento ahí medio mágico de que somos valientes, pero que ser cobarde, ¿no? El no denunciar, el quedarnos ahí, pues en realidad no valga la pena. Por eso es que siempre a esta plática de violencia doméstica le llamo de esta manera, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Y bueno, ¿qué será la violencia en sí? Tenemos, para mí me parece como muy chistoso que socialmente hagamos tantas cosas que promueven la violencia, tantas cosas, por ejemplo, que están impulsadas desde los medios de comunicación, por ejemplo, las canciones. En la actualidad, por supuesto, esta parte. Hola, Vita, me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida, gracias por escucharnos. Esta parte de que en la actualidad, por ejemplo, las canciones son canciones que están cargadas de violencia, de sexo, de una discriminación hacia las mujeres en muchas ocasiones, pero eso lo criticamos ahorita, pero la verdad es que desde siempre las canciones han tenido una carga muy violenta y una carga de dependencia, una carga de dejarnos, una carga de tener un concepto de nosotros mismos, de entre más suframos, ¿no? Entre más nos duela esta parte del amor, pues entonces amamos más, ¿no? Por ejemplo, yo les tengo aquí unas frases que seguramente muchos de ustedes en alguna fiesta han cantado. Déjame volver contigo, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. Y son frases de canciones de hace 1000 años, estamos hablando de José José, de Emanuel, de Lupita D'Alessio, toda esta como boom ochentero, ¿no? Que nos mandaba estos mensajes. Llámame esclava, llámame Nemna y no me ignores, por favor. Y te tengo que esperar hasta el amanecer y todo porque te amo, nada más. Tu muñeca, la que tienes arrastrándote a tus pies. ¿Por qué me arrastro a tus pies y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres tener? Si me dejas ahora, el poco amor entre tú y yo. Y bueno, podría pasarme yo aquí horas diciendo frases de canciones que vuelvo a decirlo, seguro todos hemos cantado en alguna fiesta, seguro todos nos hemos divertido con alguna de estas canciones, pero el mensaje implícito que trae de violencia estas canciones
de poco valor hacia uno mismo es grandísimo. Y nada más por poner un ejemplo de canciones, pero la verdad es que los medios están llenos de este bombardeo, de minimizarnos a nosotros mismos como personas. Y esto de verdad es grave, ¿no? Vivimos en una sociedad que promueve, que permite, que acepta y justifica la violencia doméstica. La aceptamos, la hacemos parte de nosotros mismos. Hola Lorena, me da muchísimo gusto saludarte, gracias que estés aquí escuchándonos. ¿Por qué la promovemos? Por qué la permitimos? Y bueno, la verdad es que la permitimos principalmente porque es parte de la naturaleza. Es una construcción social que nos lleva a generar estereotipos y creencias, estereotipos de estos que yo les he comentado, ¿no? Este estereotipo de entre más me duele el amor es que amo más. No es cierto, la verdad es que el amor no tendría por qué doler, el amor no tendría por qué permitir la violencia, sin embargo ya es un estereotipo que tenemos a nivel social, ¿no? Es una cuestión meramente, hola Lore, buenas tardes, buenas noches ya, es una cuestión verdaderamente un constructo cultural, ¿no? Y entonces confundimos, hablábamos la semana pasada del amor y confundimos muchísimo el concepto del amor con dolor, el concepto del amor con permitir, con aceptar, con ceder, y el siguiente paso de dolor, de permitir, de aceptar, de ceder, es la violencia doméstica. Y esto no importa el género, o sea, no tiene que ver con esta parte de identidad o preferencias sexuales. La violencia doméstica se puede ejercer hacia cualquier persona, sean hombres hacia mujeres, sean mujeres hacia hombres. Si bien es cierto que la mayoría de los casos documentados es de hombres hacia mujeres, porque hay mayor denuncia de las mujeres y mayor entre comillas, porque en realidad no existe esta parte de la denuncia. La verdad es que se da en cualquier género, también se da hacia los niños, por supuesto. La violencia doméstica es esta que sucede dentro de casa. Entonces, ¿por qué creen ustedes que haya más denuncias de mujeres que de hombres? También es una cuestión cultural. El hombre le cuesta más trabajo por una cuestión cultural, por una cuestión de machismo, por una cuestión de creencias y de costumbres, aceptar que es a lo mejor maltratado por su pareja mujer, ¿no? Y entonces mejor no denuncio, mejor me quedo ahí, pero la verdad es que sucede en todos los géneros. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos la violencia? La violencia, a pesar de que cosifica, porque nos vuelve objetos, nos vuelve una cosa, no una persona como tal, inclusive deshumaniza, es un hecho que está totalmente normalizado, está permitido y está justificado. Inclusive hay acciones, actos violentos que ni siquiera los consideramos como violencia, cuando sí son tipificados como violencia, no solamente en la parte legal, ¿no? También son tipificados como violencia en la parte psicológica, en la parte de derechos humanos, pero nosotros lo vemos como normal. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a la violencia tal cual como se los voy a decir ahorita. Les voy a leer tal cual la definición de violencia. Es el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupos o comunidades, y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e inclusive la muerte, incluyendo la intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto que provoca un daño, que lastima física y emocionalmente, que tiene secuelas de esta parte violenta, pero además que tiene toda la intencionalidad, es decir, no es, ay, me equivoqué y te di un golpecito, no, o sea, tengo la intención de hacer daño. Esta es la definición que nos da la violencia. Ahora, cuando hablamos de violencia doméstica, nos podemos referir también a violencia de género, por supuesto, a violencia familiar, violencia intrafamiliar, también lo podemos conocer como violencia intrafamiliar, violencia en la pareja, ¿no? Acuérdense que la semana pasada hablábamos del amor y de esta mala construcción del concepto del amor, pues bueno, también es la violencia en la pareja. Todos estos tipos de violencia entran dentro de la violencia doméstica. Para que se pueda tipificar como violencia doméstica, tiene que ser un acto violento que esté hecho a través de una situación física, psicológica o sexual. Se produce en un ámbito privado, es decir, se produce dentro de casa, aunque la violencia doméstica puede irse a otros lugares, es decir, a lo mejor
gente que vive violencia doméstica dentro de casa, también en una fiesta fuera de casa, en el parque, en el centro comercial, pueden generar estos actos violentos. Normalmente sucede en un espacio cerrado. Oscar, qué gusto verte, de verdad me da muchísimo gusto saludarte. Oscar, un gran compañero de trabajo, músico, un gran músico. Gracias, Oscar, por estar aquí. Tiene que ser de manera reiterada y habitual, no quiere decir, o sea, no lo podemos tipificar como violencia doméstica cuando nada más sucede una vez, tiene que ser de manera reiterada, repetitiva, habitual. Claramente debe haber una situación de dominio y sometimiento. Estas relaciones son donde el poder y la sumisión es la línea que los une, ¿no? Es el vínculo que los une y claramente tiene que generar graves riesgos para la salud, tanto físicos como psicológicos. Esto provoca también un desequilibrio en la salud mental de todos los involucrados, no solamente de aquel que es el agresor y aquel que es la víctima. O sea, genera también una situación, un desequilibrio emocional en todos los involucrados. La violencia doméstica se ha vuelto un problema de salud pública. La OMS, por ejemplo, en 1998 declara como prioridad internacional para los servicios de salud. Desde 1998, ojo, ha pasado muchísimo tiempo y tenemos índices altísimos de violencia doméstica. Como les dije al principio, ahorita, sobre todo con esta parte de la pandemia, en donde estamos o hemos estado durante mucho tiempo en confinamiento, los índices de violencia doméstica se han elevado muchísimo, se han vuelto grandísimos, pero además imagínense, si había violencia doméstica en una familia, pero cada quien salía a trabajar y hacía sus cosas, ahora en confinamiento, imagínense vivir 24/7 con tu agresor. Claramente que eso genera muchísimos problemas emocionales. Entonces, bueno, es un problema de salud pública que claramente tiene que ser una prioridad en los servicios de salud en los servicios legales también, ¿no? ¿Será considerada como un delito la violencia doméstica? Bueno, pues depende del lugar, depende de la sociedad, depende inclusive de la corrupción. Tenemos un problema muy serio en función a que la violencia doméstica sea considerada como un delito. Para que realmente pueda ser perseguido de oficio, pues tiene que cumplir con muchas características, casi llegar con ahí el ojo morado en ese momento, miles de heridas y todo eso, para que a lo mejor pueda seguirse por oficio. Si no, normalmente se resuelve por querella. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen que se trata de hacer un acuerdo entre los involucrados para que ya no se abra una carpeta de investigación. Esto es un problema muy serio, porque entonces si yo llego a denunciar, tengo que llegar ya casi en la muerte para que entonces se siga por oficio. Si no, me van a poner a platicar con mi agresor para que nos arreglemos, ¿no? Por supuesto que esto provoca que la gente no vaya y denuncie un acto violento. Entonces, creo que esto también es un llamado para el sistema judicial, ¿no? El sistema penal, ¿no? Que debamos o debemos generar acciones como mucho más concretas que apoyen a las víctimas de la violencia doméstica. Ojo, no solamente a las víctimas, creo que también es muy importante apoyar al agresor. El agresor claramente que también tiene alguna situación emocional que le hace actuar de esta manera. Yo no sé si conozcan una escala que se llama el violentómetro. Si tienen oportunidad de buscarlo en internet, seguramente si ponen violentómetro les va a salir luego. Es una escala que hace el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, que hizo ya desde hace muchísimo tiempo, y que pone cuáles son los actos violentos que nos ayudan a distinguir que podemos estar corriendo peligro. Se los voy a comentar así, tal cual como está. Ustedes después, si les interesa, por supuesto, búsquenlo. Pero hay muchísimos actos en la primera escala, ¿no? Porque lo pone por colores, amarillo, naranja y rojo, cuando ya verdaderamente la vida está en peligro. Pero hay muchos actos de la escala amarilla que de verdad los vemos como totalmente normales. Por ejemplo, chantajear, mentir, engañar, ignorar, celar, humillar, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Eso muchas veces lo vemos como, ay, me está chantajeando, no pasa nada. Ay, me cela porque me quiere muchísimo, no pasa nada. Son actos violentos. Si nos hablan es un foquito amarillo
que nos dice, ojo, cuidado, esta relación probablemente no te lleve a nada bueno. Entonces es muy importante tener cuidado con esto. ¿Cuál es la escala naranja? Destruir artículos personales, manosear, agredir jugando, empujar, golpear, encerrar, aislar. Esta parte de agredir jugando, ¿no? Ay, te di un empujoncito, pero estamos jugando. Ay, te aventé a la alberca, pero fue de broma. No, 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 no. Es un acto violento y lo tenemos que tomar como tal. Y obviamente cuando ya corre peligro nuestra vida, estamos hablando de amenazar con objetos o con armas, amenazar de muerte, abusar sexualmente, violar y por supuesto asesinar. Pero entonces imagínense, tendríamos que esperarnos a esta escala en rojo para ir a denunciar. Yo creo que no debería de ser así, hay que tener cuidado. Ahora, ¿por qué lo promovemos estos actos violentos? ¿Por qué no se denuncian? ¿Por qué lo permitimos? Pues bueno, tiene un origen muy social y muy psicológico. Lo permitimos, de entrada lo permitimos por estos constructos que tenemos psicológicos y sociales que justificamos estos actos violentos con frases tales como ¿qué dirán? A mí me fue peor, es tu deber como mujer, es por el bien de la familia, hay que aguantar, ojos que no ven, te está protegiendo, aquí nos tocó vivir, si no te vas a quedar solo, es para confirmar o afirmar tu carácter, mientras los niños crecen, eso es un verdadero hombre y podemos mencionar mil y mil frases que nos ayudan a justificar esta parte de los actos violentos que creo que no lo debemos de hacer. ¿Por qué lo permitimos? También por una repetición de patrones. Si hemos crecido en una familia en donde lo único que hemos visto es violencia entre los adultos, ¿no? Que me rodearon, que me crecieron, que me criaron, pues claramente que yo pienso que las relaciones son así y entonces cuando empiece yo de adolescente a establecer mis relaciones sentimentales, inclusive amistosas con mi grupo de pares, claramente que voy a hacer lo mismo porque estoy repitiendo un patrón. Entonces, nuestra obligación como adultos y adultos formando niños es evitar que enseñarles que las relaciones son así, o sea, que no crean que es así porque de verdad no debería de ser así, esto no está bien. ¿Por qué lo permitimos? Porque creamos un cuento de hadas, ¿no? A los niños les decimos, tú eres la princesa, tú eres el príncipe, tú vas a encontrar al príncipe azul, ¿no? Tú, bella durmiente, va a llegar el príncipe y te va a avisar y todo. Y eso los niños también se la creen y de repente crecen y ven que la vida no es así, ni son príncipes, ni son princesas, ni va a llegar el príncipe azul, ni viven en un castillo, pues claramente que este choque con la realidad nos lleva también a generar actos violentos. Entonces no hay que crecer a los niños tampoco en burbujas que no son reales. Hay que también hablarles de lo que existe para que lo conozcan y para que no lo promuevan, para que de verdad crezcan en un entorno sano. Claro que tiene también efectos psicológicos, por supuesto, esto de los actos violentos, tanto en el agresor como en la víctima. Efectos psicológicos tales como seguridad en sí mismo, necesidad de afecto, necesidad de aceptación, de pertenencia, de posesión, ¿no? Esta parte que ya a lo mejor tendría mucho que ver si nos fuéramos a una interpretación mucho más psicoanalítica, con una teoría psicosexual de Freud, a lo mejor esta fijación en alguna de las etapas, ¿no? Que me lleva a la posesión, principalmente a la etapa anal de esta teoría psicosexual, pues bueno, podríamos interpretarlo de esta manera, pero la verdad es que desde la teoría que lo interpretemos, también es una necesidad de posesión. Son personas incompletas, personas que tienen un vacío y entonces quieren llenar ese vacío a través de ser violentos con otros o permitir la violencia desde el otro. Acuérdense que hemos hablado también en la semana pasada, cuando hablábamos un poquito del amor, hablábamos también de las dependencias afectivas. Aquellos que tuvieron la oportunidad de tomar el taller del sábado pasado de dependencias afectivas, nos damos cuenta que es esto también, ¿no? Es querer tener
relaciones de poder sumisión, ¿no? ¿Para qué? Para llenar un vacío que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con la parte amorosa, pero lo hacemos de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Lo aceptamos, lo permitimos, lo justificamos, lo promovemos en todos nuestros actos, en todas nuestras acciones. Yo quiero hablarles un poquito en este momento de datos estadísticos que de verdad a mí me ponen la piel chinita, nada más de escucharlos, de leerlos, de darme cuenta que existe esto. Fíjense nada más todo lo que sucede alrededor de la violencia con estos datos estadísticos. Según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el 12.4% de las mujeres de la población mundial son propensas a sufrir violencia en el entorno familiar, Entre el 30 y el 60% de las familias mexicanas experimentan situaciones de violencia doméstica, entre el 30 y el 60%. Este dato estadístico, además, vuelvo a decirlo, con la pandemia ha aumentado hasta niveles de llegar en un 80%. En México, 2 de cada 3 mujeres, 2 de cada 3 de 15 años y más han experimentado por lo menos un acto violento en sus vidas. Entre el 15 y el 30% de los casos de mujeres que llegan a los servicios hospitalarios de urgencias revelan haber sufrido abusos físicos o amenazas, y el 75% de estos casos siguió sufriendo agresiones. En México ocurre una violación sexual cada 4.6 minutos. Es decir, en este tiempo que yo he estado platicando de la violencia doméstica, por lo menos ha habido ya 3 violaciones sexuales. Entre 2013 y 2015, en México fueron asesinadas al menos 7 mujeres cada día. Hoy, en 2020, son asesinadas 10 mujeres diariamente. En México hay por promedio 4 casos de maltrato infantil por día. En México, 1 de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir 18 años, de los cuales entre el 30 y el 40% ha sido por un miembro de su familia. En México, cada semana hay 12 adolescentes entre 12 y 17 años asesinados y otros 10 que se suicidan como consecuencia de la violencia doméstica. En México, el 78% de los jóvenes varones entre 15 y 24 años son violentados psicológicamente por una mujer. El 78%, imagínense nada más. El Estado de México es la entidad federativa con mayor índice de violencia, en un 57.6%, seguido por Nayarit, después Ciudad de México y al último Colima. México está entre los 20 peores países de violencia doméstica. Y vaya, no es que yo quiera nada más hablar de México, por supuesto que en otros lugares del mundo también existen estos casos. Estoy hablando de México porque nos encontramos hoy en México. Yo hoy estoy en México, vivo en México y por eso hablo de estos datos estadísticos. La verdad es que a mí me ponen la piel chinita estos datos estadísticos. Creo que tenemos que hacer algo. Pero ¿saben qué? Lo permitimos, lo aceptamos, lo justificamos, lo promovemos y además no lo denunciamos. ¿Por qué no lo denunciamos? Porque fíjese nada más esto, la mayoría de las personas pasan entre 10 y 5 años desde el inicio del maltrato hasta que se denuncia. O sea, yo puedo aventarme 10 años de maltrato, 10 años de violencia doméstica y hasta después de 10 años voy y lo denuncio. O sea, es muy rara la persona que al primer golpe, al primer abuso, al primer chantaje, vaya y denuncie. Tiene que pasar mucho tiempo y muchas cosas. ¿Por qué? Porque no denunciamos, porque no es considerado en realidad como un acto violento. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ¿no? Esta parte de tengo que llegar casi en la muerte para que se siga por oficio, porque si no, es nada más algo por querella. ¿Por qué no lo denunciamos? Porque tenemos la esperanza de que la situación cambie. Ay, no, seguramente ahora sí, ya mañana va a llegar bien, ya mañana no va a llegar tomado y entonces ya no me va a pegar. No, ya mañana esta mujer ya no me va a tratar mal, ya no me va a aventar el sartén en la cabeza, ¿no? No, pensamos
pensamos que va a cambiar, pero no es cierto. Eso es nada más como un mecanismo de defensa de nosotros mismos para justificar estos actos violentos. ¿Por qué no denunciamos? Porque tenemos miedo a las represalias que normalmente se dan en este tipo de situaciones hacia nuestros seres queridos. Si tú dices algo, me voy contra los niños. Si tú dices algo, me voy contra tu padre, me voy contra tu mamá. Tenemos también vergüenza ante la situación de fracaso o culpa. No, ¿por qué voy a decir esto? Qué pena. Todos me van a decir que soy una dejada. Todos me van a decir que soy un mandilón. Por eso nos da pena, nos da vergüenza, nos da culpa. ¿Por qué lo permitimos? Porque somos tolerantes a estos comportamientos violentos y lo permitimos también porque somos dependientes afectivos, muchas veces lamentablemente. Yo lo que creo es que no debe de existir ni un caso más de violencia doméstica, ni uno solo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos apoyar nosotros como sociedad para que esto no suceda? Pues bueno, de entrada, identificar los factores de riesgo. Si somos testigos de un caso de violencia doméstica, hay que denunciarlo también como testigos o hay que promover que se denuncie. Hay que identificar también cuando vemos que hay personalidades sumisas, cuando hay personalidades de dependencia, pues trabajar en la seguridad de esa persona. Cuando vemos que hay un desequilibrio de poder en la familia, también es importante que es un foquito rojo, que, no sé, prendamos nuestras antenitas y lo identifiquemos, ¿no? Cuando son casos donde vemos que hay mucho consumo de alcohol y drogas, pues bueno, también puede ser un factor de riesgo. Cuando hay dificultades económicas, lamentablemente también es un factor de riesgo. Y hoy en día nos damos cuenta que a consecuencia de situaciones como la que vivimos en la actualidad de una pandemia, de esta magnitud, pues bueno, también se ha convertido en un factor de riesgo. Es necesario actuar desde los orígenes de la violencia. Esto es que no es que ahorita ya que soy adulto, hay que empezar a trabajar desde que los niños son niños, desde la infancia, desde la niñez, evitar las burlas, por ejemplo, hacia nuestro propio género, esto de los micromachismos, ya hablaremos en otro live del feminismo, ¿no? Pero estos micromachismos que hacemos las propias mujeres por ejemplo, alguien que va manejando y va manejando mal, ay, tenía que ser mujer, el clásico, ¿no? Lo decimos hombres y mujeres, esos son micromachismos. Entonces hay que evitar este tipo de burlas de nuestro propio género, seas hombre, seas mujer. Hay que promover la equidad de género. Yo nunca he hablado de igualdad, porque iguales no somos, físicamente somos diferentes, biológicamente somos diferentes, pero lo que sí existe es la equidad de género, ¿no? Este de repente feminismo mal entendido también hay que quitarlo, ¿no? O sea, soy muy feminista, pero quiero que mi novio me abra la puerta del coche, ¿no? Ojo, o sea, hay que ser equitativos, es equidad de género, ¿de acuerdo? Hay que trabajar con familias funcionales, hay que empezar a manejar la funcionalidad de la familia, y que funcionalidad no quiere decir mamá, papá, hijo, pero no, o sea, la funcionalidad es que cumpla las funciones de la familia, la función biológica, la función educativa, la función de apego, de protección, de generosidad. Esas son las funciones de la familia. Hay que dejar de aplaudir espectáculos absurdos que vemos en los medios de televisión, en donde se está agrediendo a los hombres, se está agrediendo a las mujeres y, ay, mira qué padre, bien. No, hay que dejar de aplaudir esto. Hay que evitar ser sumisos ante actos de corrupción. No podemos permitir esta parte, porque esto también habla de una relación poder-sumisión. No hay que caer en esto, ni ser ejemplo de esto para niños o para adolescentes. Hay que evitar o defender estas perversiones de gente apoderada, ¿no? Si yo tengo mucho dinero, si soy muy poderoso, entonces puedo hacer lo que quiero y después no va a pasar nada. Es parte de la corrupción. No podemos promover tampoco eso, ni a engrandecer los mensajes opresores, como les digo, de los medios de comunicación, estos videos que de verdad denigran y cosifican tanto, principalmente a la mujer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas porque bueno, pues es lo que promueve la violencia doméstica y es lo que promueve los actos violentos, ¿no? Si crecemos viendo eso, pues claramente que lo hacemos, pensamos que así es la vida.
¿Qué tenemos que hacer? Yo lo único que les puedo decir es no te calles. Si estás viviendo un acto de violencia doméstica, no te calles. Si eres víctima y eres observador de un acto violento, no te calles, porque a lo mejor no eres víctima, pero estás observando un acto violento, no te calles. El cambio inicia con uno mismo desde nuestra trinchera. Así es que de verdad les invito a que denuncien si eres víctima de un acto de violencia doméstica, denúncialo. Vas a estar protegida, vas a estar protegido, de verdad. Hay muchas instituciones que te pueden apoyar. Por ejemplo, las unidades de atención y prevención de violencia familiar apoya. El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, apoya. La Red Nacional de Refugios apoya. El Instituto Nacional de las Mujeres sin Mujeres apoya. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres apoya. Pero además de estos centros, además de estas grandes instituciones, existimos otras personas que también te apoyamos. No te calles, de verdad, denuncia, comunícate con nosotros si tienes algún problema de este sentido, de verdad te podemos apoyar. Seas hombre, seas mujer, no importa, la violencia doméstica se tiene que denunciar. Y bueno, pues creo que con esto terminamos un poquito. Creo que ahora queda más clara esta parte que yo les decía de que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Les agradezco muchísimo su atención, les invito a que me sigan en mis redes, ya saben, en Instagram, doctora Fernanda Vázquez, aquí en la página de Facebook, en nuestra página de internet www.ffcentercdh.com. Les invito a que participen en nuestros talleres. Tenemos este sábado 7 de noviembre primeros auxilios psicológicos para todos aquellos que son psicólogos, va a estar muy padre este taller. El sábado 14 de noviembre abrimos nueva fecha del taller de manejo de duelo, que también es un súper taller, la verdad es uno de los mejores talleres, y bueno, pues los seguiremos invitando a todos estos eventos y también nos vemos en el próximo live, el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Les agradezco muchísimo su atención, les mando un abrazo, que descansen y nos vemos pronto. Hasta luego.